Vida de San Vicente de Paúl. Biografía resumida. Vicente nació en Aquitania el año 1581. Fue enviado a los 14 años al Colegio de los Franciscanos de Dax, que está a 5 kilómetros de Poix. Dax es una ciudad próspera, de amplias calles y bellas mansiones. Vicente toma gusto a sus estudios. Desea abandonar la vida rural. Se siente con vergüenza de sus orígenes y de su mismo padre. Él mismo diría: siendo un muchacho, cuando mi padre me llevaba a la ciudad, me daba vergüenza ir con él y reconocerle como padre, porque iba mal vestido y era un poco cojo. Recuerdo que en una ocasión, en el colegio donde estudiaba, me avisaron de que había venido a verme mi padre, que era un pobre campesino. Yo me negué a salir a verle. Después de 4 años de estudios en Dax, marcha a la gran ciudad de Toulouse. Su padre acaba de morir en 1598, mientras Vicente tenía 17 años. Ha recibido ya la tonsura y las órdenes menores. Su padre le deja parte de la herencia para pagar sus estudios, pero él rechaza esta ayuda, prefiere valérselas por sí mismo. Para subsistir enseña humanidades en el colegio de Bugnet y sigue a la vez con sus estudios de teología. En 1598 recibe el subdiaconado y el diaconado, y el 23 de septiembre de 1600, en Château-l'Évêque, es ordenado sacerdote por el anciano obispo de Périgueux. Si yo hubiera sabido, como lo he sabido después, lo que era el sacerdocio cuando cometí la temeridad de aceptarlo, habría preferido dedicarme a trabajar la tierra antes de ingresar en un estado tan temible. Escribirá más tarde. El obispo de Dax le ofrece una parroquia, pero hay otro candidato. Vicente renuncia. Prefiere proseguir con sus estudios y apuntar más alto. Aspira a ser obispo. Estudios y doctorado. En 1604 obtiene el doctorado en teología. Se dirige a Burdeos. Acude a Marsella a un viaje bastante interesado. Una anciana dama de Toulouse le ha dejado una herencia de 400 escudos, pero la señora tiene a un deudor, a quien Vicente persigue hasta Marsella, donde consigue recuperar 300 escudos para regresar a continuación a Toulouse por Narbona. En Marsella, Vicente embarca para Narbona. Se va en barco, el cual es atacado por los turcos y Vicente cae prisionero. Los años 1605 a 1607 son en realidad muy misteriosos. Se cuenta que, vendido como esclavo en Túnez, estuvo sucesivamente al servicio de 4 distintos señores: un pescador, un médico, el sobrino de este y, por último, un cristiano renegado. Por fin convirtió a su amo, se escapó llegando a Aviñón y desde allí a Roma. Después fue a París hacia el año 1608. En 1609, poco después de su llegada a París, Vicente encontró a Pierre de Bérulle, sin duda en el Hospital de la Caridad, a donde ambos iban a visitar enfermos. Bérulle tenía una doble vocación: la cura de las almas y la fundación de un grupo de sacerdotes espirituales. El clero salía en un estado lamentable de las guerras de religión. Los decretos del Concilio de Trento referentes a la formación de los sacerdotes no se cumplen. De lo contrario, Vicente no habría sido ordenado a los 19 años, ya que el concilio exigía 25 años de edad mínima para la ordenación sacerdotal. Eran muchos los obispos que vivían como grandes señores alejados de sus diócesis. Se está abriendo paso a un nuevo movimiento. En Italia, Felipe Neri ha fundado la Congregación Sacerdotal del Oratorio, que, al igual que los oblatos fundados en Milán por Carlos Borromeo, desea vivir un sacerdocio fervoroso.
Berulé trata de convencer a Francisco de Sales para que funde el oratorio en Francia, pero él rechaza la oferta. Entonces este, a instancias del arzobispo de París, Henry de Goudí, formará en 1611 el Oratorio de París, una congregación de eclesiásticos en la que se practica la pobreza en contra del lujo, se hace el voto de no pretender beneficio o dignidad alguna en contra de la ambición y se vive igualmente el voto de dedicarse a las funciones eclesiásticas en contra de la inútil inactividad. Párroco en Clichy. Berulé deseaba que Vicente ingresara en el oratorio, pero Vicente, por diferentes razones, no acepta. En cambio, acepta la proposición de reemplazar en su puesto a un sacerdote que desea ingresar en el oratorio, y de este modo, en mayo de 1612, Vicente toma posesión de la parroquia de Clichy-la-Garenne, a una legua de París. Se trata de una parroquia de 600 habitantes, de carácter semirural, habitada sobre todo por hortelanos, donde Vicente se encuentra a gusto. Allí enseña el catecismo, repara el mobiliario de la iglesia. Hace 12 años que es sacerdote y es la primera vez que ejerce un ministerio sacerdotal. Berulé, que sigue soñando con grandes cosas para Vicente, hace que lo nombren preceptor de la ilustre familia de Gondi, Philippe de Gondi, sobrino del arzobispo de París. Vicente llega allí en septiembre de 1613. Me alejé con pena de mi pequeña iglesia de Clichy, escribía un amigo. Ya tenemos a Vicente provisto de un excelente reducto. Da algunos cursos y lecciones a los niños y lleva una vida palaciega en Montmirail, en París y en Folleville. Ya podía darse por contento, sin embargo no era feliz. Durante los numerosos viajes de Gondi vuelve a entrar en contacto con los campesinos y con las pobres gentes que viven en los dominios de la noble familia y se da cuenta de que el Evangelio exige la caridad radical. A comienzos de 1617 visita Vicente a un moribundo en Gans, en el distrito de Weiss, cerca del palacio de los Gondi. Aquel hombre, que tenía fama de ser un hombre de bien, reveló a Vicente unos pecados que jamás se había atrevido a confesar a su párroco, tanto por vergüenza como por amor propio. El moribundo, que experimentaba una extrema soledad moral, que padecía la noche, el frío y la imposibilidad de hablar con Dios, era un hombre cerca de la muerte, sin haber encontrado una mirada sacerdotal lo bastante dulce y lo bastante humana para poder salir de sí mismo y atreverse a creer en la ternura de Dios. He ahí la vocación de Vicente, la ternura. Su corazón ha sido tocado. Quería ir a los campos más remotos a expresar a todos los que se sienten perdidos que existe un Dios de ternura que no les ha olvidado. Quiere ser testimonio de ese amor divino, estar presente con la ternura de Dios. Vicente queda impresionado y el 25 de enero predicó en Folleville, cerca de Amiens, proponiendo a todos los fieles de Folleville la idea de que vayan allá algunos sacerdotes ante quienes pueden hacer una confesión general de toda su vida. Este sermón, que fue el origen de la Congregación de la Misión, instituida para dar misiones populares y trabajar en la formación del clero de Francia y en otros países. A los sacerdotes y hermanos de la Congregación de la Misión se les conoce en Francia como lazaristas, por su casa madre, San Lázaro. En agosto de ese mismo año, 1617, en Châtillon-les-Doms, San Vicente se encuentra con la miseria material de los campesinos. Él mismo relata los hechos. Mientras me revestía para celebrar la Santa Misa, vinieron a decirme que en una casa apartada de todas las demás, como a un cuarto de legua,
estaban todos enfermos, hasta el punto de que no había una sola persona que pudiera atender a las demás, puesto que todas se hallaban en un estado de necesidad indescriptible. Eso me ocasionó una tremenda impresión. A la llamada de Vicente acuden todos los feligreses en ayuda de esa familia, pero para él este movimiento espontáneo no es bastante, porque corre el peligro de no tener continuidad. Una enorme caridad, decía, sí, pero mal organizada. Fundación de las Hijas de la Caridad. Vicente pone manos a la obra y muy pronto, el 23 de agosto, lee ante unas cuantas mujeres cuyo corazón se ha visto afectado, igual que el suyo, por aquella miseria, un texto que constituye todo un programa de ayuda a los enfermos. Dicho texto servirá de modelo en adelante a todos los posteriores textos fundacionales de las cofradías de caridad o hermandades de caridad. Las cofradías se multiplicaron. Hoy en algunos países se les llama equipos de San Vicente. La fundación de la Compañía de las Hijas de la Caridad siguió unos años más tarde, 1933. La cofundadora fue Santa Luisa de Marillac. Vicente no quiere permanecer por más tiempo con los Gondi y así se lo hace saber a Berulé en mayo de 1617. Se traslada el 1 de agosto de aquel mismo año a una pequeña parroquia entre Lyon y Ginebra, en la región de Bresse, Châtillon-des-Dombes, donde ejerce como párroco. Los Gondi, y con ellos Berulé, desean que Vicente se reintegre a su puesto y resuma sus funciones de capellán y preceptor. Le llaman a París. Vicente llega a casa de los Gondi la víspera de Navidad de 1617, tras un año decisivo en el que se ha encontrado su camino, el camino de la compasión y la ternura para con quienes se hallan sumidos en el abandono. Utilizando su puesto como base de operaciones, empieza a establecer sus pequeñas asociaciones de caridad. En noviembre de 1618 se encuentra en París con Francisco de Sales. El arzobispo de Annecy, que tiene ya 51 años, ha publicado 2 años antes su Tratado del Amor de Dios. Francisco de Sales es célebre por la inmensa dulzura en sus discusiones con los protestantes y por su bondad para con los pobres y enfermos, a quienes les daba todo, incluso lo que no era suyo y tomaba prestado. En 1610, el obispo de Sales funda la Visitación, congregación religiosa femenina, y desea que se consagren al cuidado de los enfermos. Las primeras visitandinas se ocupan de los enfermos de Annecy. A su llegada a París, Francisco de Sales es objeto de una entusiasta acogida. Con su palabra evangélica y sencilla, conoce a Madre Angélica Arnauld, a Berulé y a Vicente, que queda impresionado por su dulzura. Tan suave era su bondad que las personas favorecidas por sus conversaciones la sentían cuando ésta penetraba dulcemente en sus corazones. Yo mismo he soñado tales delicias, diría él. No es posible entender el entusiasmo que despierta Francisco de Sales en París y en todas partes si no se tiene en cuenta la situación de Europa en esos comienzos del siglo XVII. Las poblaciones no han dejado de verse afligidas por grandes males, lo cual ha provocado en ellas un enorme trauma. La angustia y la desesperación se generalizan y la Iglesia señala con el dedo los diversos chivos expiatorios, los turcos, las brujas, los judíos, los herejes, e insiste además continuamente en ese otro peligro distinto del que aflige al cuerpo, el peligro de perder el alma. Francisco de Sales, rebosante de bondad, es un mensajero que, para liberar los temores, no apela al iluminismo ni a remedios vanos, sino al realismo
y el sentido común del hombre. Para los hombres de comienzos del siglo XVII se trata de una inmensa convocatoria a la esperanza. Este mensaje y su eficacia puesta en práctica muestran al hombre que la verdadera bondad humana procede de Dios y que, a la vez, la bondad de Dios es muy superior a toda bondad humana. Ahí radica el secreto de la vida de Vicente y de Francisco. Su Dios es un Dios de ternura y de bondad, y al haberlo experimentado así, desean expresarlo por medio de su propia vida. Francisco de Sales será para Vicente un punto de referencia constante. Por su parte, Francisco de Sales, que ha reconocido en Vicente, le pide que se haga cargo de la capellanía de las Visitandinas de París y de la dirección espiritual de Juana de Chantal. Capellán de las Galeras. En 1619, Vicente es nombrado capellán general de las galeras, de las que es responsable el señor de Gondi. Los galeotes son entonces los más pobres de entre los pobres. Vicente les visita primero en las mazmorras de la Congreguería, antigua prisión de París. Encuentra allí a hombres dominados por el odio y la desesperación. Pide y obtiene del señor de Gondi que se les conceda un trato más humano. El capellán general de las galeras baja después a Marsella, donde los galeotes son más numerosos, y se presenta de incógnito en el lugar en que están encerrados. Aquello le impresiona terriblemente. Es el espectáculo más triste que se puede imaginar. Una verdadera imagen del infierno. Herido, pues, por un sentimiento de compasión hacia aquellos miserables forzados, me impuse a mí mismo la obligación de consolarles y asistirles lo mejor que pudiera. Pero Vicente no se limita solo a buenas palabras, sino que pasa a la acción y se ocupa de mejorar en lo que puede las estructuras, como de costumbre. En el viaje que en 1623 realiza a Burdeos, donde se halla una flotilla de galeras, se da a conocer como sacerdote a los galeotes y les dice: «Os encontráis en la más absoluta indigencia, os creéis abandonados y rechazados por todos, pero vuestro Padre de los cielos os ama y os bendice». Desde Burdeos, Vicente se dirige a su aldea natal, en las Landas. Los suyos habrían deseado obtener algún provecho de Vicente. Este les dice que no esperen nada de él, porque aun cuando poseyera cofres llenos de oro y plata, no les daría nada. Todo cuanto posee un eclesiástico se lo debe a Dios y a los pobres. Vicente experimenta su profunda conversión en el momento en que se inicia en Europa una larga serie de conflictos. La Guerra de los 30 años, que comienza en 1618, es la conclusión lógica de una enorme crisis acaecida en Europa. Había tenido origen en la oposición entre católicos y protestantes dentro del Imperio germánico. La crisis ideológica del cristianismo, que había dado lugar a dos reformas antagónicas, la de Lutero y Calviño por un lado, y la del Concilio de Trento por otro, hay que verla dentro del contexto general de la crisis del siglo XVI. La doctrina elaborada en el Concilio de Trento, en contraste a las tesis protestantes, rehabilitaba la naturaleza humana y llevaba de un modo lógico a insistir en los sacramentos. Por otra parte, el concilio pedía a los sacerdotes que predicasen el Evangelio. La aplicación de los decretos del concilio requería tiempo, y puede observarse cómo Vicente se referirá constantemente a ellos y se esforzará para que sean puestos en práctica. Misioneros para la guerra. Se suceden guerras, se triplican los impuestos y los pobres siempre son los perdedores. La miseria es espantosa. Un sacerdote de la misión que acaba de llegar a Champagne escribe a Vicente: «No hay lengua que pueda decir, ni pluma capaz de expresar, ni oído que se atreva a escuchar
lo que hemos contemplado desde los primeros días de nuestra estancia en estas tierras. Todas las iglesias y los más santos misterios han sido profanados, los ornamentos saqueados, las pilas bautismales destrozadas, robadas, los sacerdotes asesinados, torturados y obligados a huir, las viviendas demolidas, las cosechas robadas. Las tierras están sin arar ni sembrar. El hambre y la mortandad son casi absolutas. Los cadáveres se hallan sin sepultar y, en su mayor parte, sirven de pasto a los lobos. Los pobres que sobreviven a esta ruina se ven obligados a recoger por los campos los ganos de trigo o de avena semipodridos. El pan que consiguen fabricar es como barro y la vida que llevan es tan insana que más parece una muerte viviente. Casi todos están enfermos, ocultos en miserables chozas o en cuevas a las que uno no sabe cómo llegar, la mayor parte tumbados en el suelo desnudos o sobre paja podrida, sin más ropa que unos miserables harapos. Sus rostros, ennegrecidos y desfigurados, más parecen rostros de fantasmas que de hombres. Vicente envía allá 12 de sus sacerdotes para organizar la ayuda. No había más que un modo de poner fin a la miseria de las poblaciones: la paz. Y Vicente no lo duda un momento. Se atreve a enfrentarse a Richelieu y pedirle enérgicamente que ponga término a tan enormes conflictos. El camino de Vicente son los pobres, tanto espiritual como materialmente. La Iglesia de Cristo no puede abandonar a los pobres. Ahora bien, hay 10.000 sacerdotes en París, mientras que en el campo los pobres se pierden en medio de una espantosa ignorancia. Vicente quiere sacerdotes para la misión, para ser enviados a las zonas rurales. La congregación puede fundarse el 17 de abril de 1625. La congregación es reconocida un año más tarde por el arzobispo de París. Los primeros misioneros firman su acta de asociación el 4 de septiembre de 1626. Pero es entonces cuando comienzan las dificultades. El señor Gondi, influenciado por Berulé, pretende retirar el dinero que ha entregado para la fundación. Saint-Cyran consigue disuadirle. A pesar de todo, Roma, igualmente a instancias de Berulé, se niega 2 veces a dar su aprobación a la congregación de la misión. Habrá que esperar 8 largos años, hasta 1633, para conseguir dicha aprobación. En julio de 1628, el obispo de Beauvais pide a Vicente que acuda allí en septiembre a dar un retiro a los futuros sacerdotes. Es precisamente en esta tarea de formación de futuros sacerdotes en lo que piensa el arzobispo de París cuando en 1631 ofrece a Vicente un conjunto de edificios mucho más importantes que el Collège des Bons Enfants, la antigua leprosería de Saint-Lagnac, que dará a los sacerdotes de la misión el nombre de lañaristas. Lo que desea el arzobispo es que Vicente contribuya a la reforma del sacerdocio y sirva a la formación de los futuros sacerdotes. En el siglo XVII hay 2 tipos de reformadores del clero. Vicente prefiere ante todo la formación por la práctica, sobre el terreno, según el método más experimental. Lo que a él le preocupa es la situación concreta de los sacerdotes. Saint-Lagnac viene a ser, más concretamente, un centro de encuentros. Cada martes se reúnen allí los sacerdotes, que se dedican a orar, a reflexionar y a escuchar a Vicente en sus famosas conferencias de los martes. Entre el auditorio se hallaban 22 futuros obispos, que de este modo reciben su formación de los evangelios de los labios de Vicente de Paúl. En 1630 a 1650, Francia atraviesa una época de guerras desastrosas para el pueblo sencillo.
Vicente mira de frente las desgracias de su época, se niega a cerrar los ojos y lucha contra la miseria a brazo partido. Esta miseria impide a los hombres vivir como seres humanos. Si tomamos las cosas más elementales de la existencia, el nacimiento, por ejemplo, vemos que cada una de 7 mujeres moría después del parto. Las que no se morían pasaban por el momento más grave, el periodo postparto, las fiebres y los problemas de infección. Por otra parte, un hecho que se repite constantemente, una gran cantidad de huérfanos que tiene que ser dejados a cargo de los que sobreviven y que son adoptados durante un tiempo por la comunidad de la aldea o el barrio hasta que el padre contrae nuevo matrimonio. Espiritualidad. La espiritualidad de Vicente posee la solidez del corazón que la vive sin reservas. Podemos ver la expresión de esta espiritualidad en una conferencia que da el 15 de septiembre de 1649 a las Hijas de la Caridad, donde concreta y analiza los 2 amores, el amor afectivo y el amor eficaz. El primero es la ternura hacia las cosas que se ama, la ternura del amor. Este amor, dirá más tarde, hace que uno se vuelva hacia Cristo tierna y afectuosamente, como un niño que no puede separarse de su madre y grita «mamá» cuando la ve alejarse. Notemos que Vicente habla aquí de Cristo como una madre. Pero este amor afectivo es para él el más pequeño de los 2, es el amor de los comienzos, y compara los 2 amores con 2 hijos de un mismo padre. Pero resulta que el amor efectivo es el hijo pequeño, el que el padre acaricia, con quien se entretiene jugando y cuyos balbuceos le encanta oír. Pero el amor eficaz es mucho mayor. Es un hombre de 25 o 30 años, dueño de su voluntad, que va a donde le place y regresa cuando quiere, pero que, a pesar de ello, se ocupa de los asuntos familiares. Vicente insiste mucho en este segundo amor y en el quehacer que conlleva. Si hay alguna dificultad, es el hijo quien la soporta. Si el padre es labrador, el hijo cuidará de que estén en orden las tierras y arrimará el hombro. En este segundo amor apenas se siente que se es amado y se ama. Parece como si el padre no sintiera por el hijo ninguna ternura y no le amara. Sin embargo, afirma Vicente, a este hijo mayor el padre lo ama más que el pequeño. Y añade, hay entre vosotras algunas que no sienten a Dios en absoluto, que jamás le han sentido, que no saben lo que es sentir gusto en la oración, que no tienen la menor devoción, o al menos así lo creen. Hacen lo que hacen las demás, y lo hacen con un mayor que es tanto más fuerte cuanto menos lo sienten. Este es el amor eficaz que no deja de actuar, aun cuando no se deje ver. Vicente quiere que se pase al amor eficaz porque teme la nostalgia propia de las resoluciones demasiado generales y las efusiones afectivas. A propósito de las resoluciones, puestas incluso por escrito por una determinada dama, escribe a Luisa de Marillac que tales resoluciones le parecen buenas, pero que le parecerían aún mejores si ella, la tal dama, descendiera un poco más a lo concreto, porque lo importante para él son los actos, mientras que lo demás no es sino producto del espíritu que, habiendo hallado cierta facilidad y hasta cierta dulzura en la consideración de una virtud, se deleita con el pensamiento de ser virtuosos. Es preciso, pues, llegar a los actos, porque de lo contrario se queda uno en la imaginación. Para Vicente la oración es lo primero. Era muy práctico, pero esa práctica se fundamentaba en una profunda intimidad con Jesucristo, o sea, en la vida interior de oración. Vicente encuentra en su camino a los jansenistas. Jansenio había comenzado a escribir su Augustinus en 1628.
Roma lo condena en 1641. Pero Vicente, antes incluso de esta condena, ya había tomado postura contra el jansenismo. En lugar de ponerse en tensión y tratar de que Dios se adapte a unos determinados moldes para el alma, Vicente, en oposición a los jansenistas, no dejara de proponer abandonarse tranquilamente a Dios. La gracia tiene sus momentos. Abandonémonos a la providencia de Dios y guardémonos muy mucho de anticiparnos a ella. Vicente era enemigo de la actividad compulsiva. Si dio mucho fruto es porque utilizaba muy bien el tiempo guiado y movidas sus velas por la fuerza del Espíritu Santo. A partir de 1645 dicta o redacta personalmente unas 10 cartas por día. Tiene 2 secretarios. Sigue de cerca la actividad de todas las casas de caridad y de todos los sacerdotes de la misión. Afluyen las vocaciones y se abren cuevas casas en Génova, Turín y Roma. En 1646 se funda una casa en Argel, donde estallará la peste en 1647, y se pide a la congregación que acuda a Marruecos. Aquel mismo año se envían sacerdotes a Irlanda y Escocia. En 1648 va un grupo de misioneros a Madagascar. En 1651 parte otro grupo para Polonia. En 1660, justamente antes de su muerte, Vicente concibe un proyecto de misiones en América y en China. Entre 1650 y 1660 son particularmente 3 regiones de Francia las que perciben mayor ayuda: la Ligue de France, la Champagne y la Picardie, cuyas provincias han sido saqueadas y devastadas por los soldados. A partir de 1652, las consecuencias de la guerra afectan a todas las familias de Francia, pero Vicente prosigue su actividad sin descanso, entregando siempre toda su persona. Lo único que exigía a los suyos era bondad, constancia y dulzura. Su muerte. El 18 de abril de 1659, un año antes de su muerte, Vicente escribió unas largas consideraciones sobre la humildad que presenta como la primera cualidad de un sacerdote de la misión. En julio de 1660 se ve obligado a guardar cama. Toda su vida había sido una persona fuerte y robusta, el típico campesino de pequeña estatura. Medía 1,62 m, poseía una enorme resistencia, como si estuviera hecho de cal y canto. Entre julio y septiembre de 1644 se teme por su vida, pero sale bien, aunque se le prohíbe montar a caballo. Tenía las piernas inflamadas y tenía que caminar con un bastón. En el invierno de 1658 y 1660, el frío vuelve a abrir las llagas de sus piernas y poco a poco se ve forzado a permanecer inmóvil. Se queda en Saint-Lanyard en medio de los pobres. Su corazón y su espíritu se mantienen totalmente despiertos, pero en septiembre las piernas vuelven a supurar y el estómago no admite ya el menor alimento. El 26 de septiembre, domingo, le llevan a la capilla, donde asiste a misa y recibe la comunión. Por la tarde se encuentra totalmente lúcido cuando se le administra la unción de los enfermos. A la 1 de la mañana bendice por última vez a los sacerdotes de la misión, a las hijas de la caridad, a los niños abandonados y a todos los pobres. Está sentado en su silla, vestido y cerca del fuego. Así es como muere el 24 de septiembre de 1660, poco antes de las 4 de la mañana, a la hora que solía levantarse para servir a Dios y a los pobres. Multitudes habían conocido los beneficios de su caridad. San Vicente fue consejero de gobernantes y verdadero amigo de los pobres. Monsieur Vicente, como se le llamaba,
estimulaba y guiaba la actividad de Francia en favor de todas las pobrezas. Envió misioneros a Italia, Irlanda, Escocia, Túnez, Argel, Madagascar, así como a Polonia, donde luego fueron las Hijas de la Caridad. Se rodeó de numerosos colaboradores, sacerdotes y seglares, y en nombre de Jesucristo los puso al servicio de los que sufren. Fue proclamado santo por el Papa Clemente XII el 16 de junio de 1737. Su fiesta se celebra el 27 de septiembre. En 1712, 52 años más tarde, su cuerpo fue exhumado por el arzobispo de París, 2 obispos, 2 promotores de la fe, un doctor, un cirujano y un número de sacerdotes de su orden, incluyendo al superior general Bonnet. Cuando abrieron la tumba, todo estaba igual que cuando se depositó. Solamente en los ojos y nariz se veía algo de deterioro. Se le contaban 18 dientes. Su cuerpo no había sido movido. Se veía que estaba entero y que la sotana no estaba nada dañada. No se sentía ningún olor y los doctores testificaron que el cuerpo no había podido ser preservado por tanto tiempo por medios naturales. Oración a San Vicente de Paúl. Oh glorioso San Vicente, celeste patrón de todas las asociaciones de caridad y padre de todos los desgraciados, que durante vuestra vida jamás abandonasteis a ninguno de cuantos acudieron a vos. Mirad la multitud de males que pesan sobre nosotros y venid en nuestra ayuda. Alcanzad del Señor socorro a los pobres, alivio a los enfermos, consuelo a los afligidos, protección a los desamparados, caridad a los ricos, conversión a los pecadores, celo a los sacerdotes, paz a la Iglesia, tranquilidad a las naciones y a todos la salvación. Sí, que experimentemos todos los efectos de vuestra tierna compasión y así, por vos socorridos en las miserias de esta vida, nos reunamos con vos en el cielo, donde no habrá ni tristeza, ni lágrimas, ni dolor, sino gozo, dicha, tranquilidad y beatitud eterna. San Vicente de Paúl, rogad por nosotros. Amén.